científicas, una de Francia y una de los Estados Unidos, que desarrollaron una técnica que se conoce de edición génica, se llama. Se puede aplicar a distintos organismos vivientes, pero se está usando mucho en plantas, porque a diferencia de la obtención de plantas transgénicas, donde ustedes le colocan el gen de otra especie, en esta simplemente se modifica el ADN de la misma especie. Es decir, que no es una planta transgénica en realidad, sino que está genéticamente editada. Pueden hacer cambios y entonces si hay alguna mutación, algo desfavorable, se puede ir corrigiendo el genoma del individuo que interesa. Digamos, una técnica es medio lo último que se está usando para a veces desarrollar nuevas variedades, para introducir, digamos, sirve como para acelerar también los planes de mejoramiento, porque ustedes evitan tener que estar con varias generaciones fijando un carácter y, digamos, muy interesante. Y justo estaba viendo que ahora les dieron a ellas el premio Nobel. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda sobre lo que fuimos viendo o algo de los prácticos, algo sobre el desarrollo? Esta semana acuérdense que no van a tener el cuestionario, los 2 cuestionarios van a ser la semana siguiente, que se suspendió por las mesas de exámenes que están esta semana. Bien. Si no tienen otras dudas, entonces vamos a empezar con la clase. Hoy tenemos la última unidad de agua. Y con esto terminaríamos esta sección del programa y después el viernes empezamos con la parte de nutrición mineral. Y esta unidad se refiere a la determinación del estado hídrico, es decir, cómo podemos nosotros saber si la planta está bien hidratada o no. Y bueno, en una parte tenemos algunos conceptos que más o menos ya fuimos viendo. Tenemos una descripción de los distintos tipos de marchitamiento, niveles de marchitamiento, y después brevemente cómo un déficit hídrico va a estar afectando el funcionamiento de la planta. Entonces, vamos a empezar con la determinación del estado hídrico, sabiendo que digamos, la disponibilidad de agua va a estar determinando los distintos ambientes que vamos a encontrar en el planeta. Una deficiencia de agua se puede encontrar en zonas desérticas, pero también en zonas donde las lluvias son escasas o están concentradas en una cierta parte del año, dando origen a sequías temporarias. Y que en general es difícil que el suelo esté siempre, digamos, que se encuentre siempre en el nivel óptimo para la planta. Entonces, muchas veces las plantas se van a encontrar con niveles por debajo de la capacidad de campo, del nivel óptimo de agua, donde las plantas tienen abundante agua disponible, pero tienen, como vimos, algunas estrategias que les permiten economizar agua en esos momentos que principalmente tenemos ahí el cierre estomático. Ahora, con el cambio climático en las últimas décadas se fue observando que, digamos, la distribución de las precipitaciones es como que se fue concentrando, dando lugar a periodos con precipitaciones muy intensas, con exceso de agua, seguidos de otros periodos con déficit hídrico.
como vemos ahora, este año las lluvias fueron muy escasas, casi nulas en esta parte del país, y en años anteriores hubo que declarar emergencia hídrica por el exceso de agua. Entonces, digamos, el hecho de, también cuando se desarrolla un cultivar de una cierta especie, a veces se busca tolerancia a la sequía, pero también después, digamos, el clima es bastante incierto y podría ser que cultivar se tenga que enfrentar también con periodos de exceso de agua. Entonces, a veces lo ideal sería lograr genotipos que tengan una cierta plasticidad, es decir, que puedan rendir adecuadamente ante falta o exceso de agua, pero no es fácil lograrlo, obviamente. Acá tengo algunos ejemplos de estudios que se realizaron para evaluar, en este caso, los cambios en la disponibilidad de agua entre 1961 y 1990, y donde ven en azul las regiones donde hubo un aumento en la disponibilidad de agua de más del 20%, pero vemos en anaranjado regiones donde descendió la disponibilidad de agua, que cubren una región importante también del planeta. Esto es lo que calculan para el 2040, donde tienen la relación entre lo que se saca con respecto al aporte. Es decir, cuanto más clarito sea, digamos, lo que se toma está más o menos en proporción con la cantidad de agua disponible. Pero en rojo más oscuro ven regiones donde lo que se saca es mucho mayor de lo que ingresa de agua. Entonces estas son regiones, digamos, que están complicadas en ese sentido de disponibilidad de agua. Este es del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, donde también comparan la cantidad de agua aprovechada, digamos, que se toma con respecto al total de agua disponible. Donde también ven los cambios y, digamos, hay regiones que coinciden que todos los estudios de los distintos organismos que, digamos, que van a tener poca agua disponible. Y este es directamente, les muestra como con respecto a la población, y les dice que 4 billones de personas viven en regiones donde por lo menos en un mes hay escasez de agua. Bueno, nosotros pensamos en el agua para la agricultura, pero también hay regiones donde, digamos, se complica la disponibilidad de agua también directa para consumo humano, no a través ya de la agricultura. Y bueno, acá tienen también solo que está la discriminación entre lo que es consumo doméstico, consumo en la agricultura y en la industria en distintas regiones del planeta, y se ve, digamos, en la agricultura hay un consumo considerable del agua. Entonces, digamos, lo importante sería hacer un uso lo más eficientemente posible del agua. Acuérdense que nosotros podíamos determinar la eficiencia en el uso del agua de las plantas viendo cuánta materia seca pueden fijar por cada unidad de agua consumida. Ahora, el estado hídrico de una planta va a depender de la relación que hay entre el agua que está perdiendo por transpiración y la que puede absorber de lo que está disponible en el suelo. Si tenemos mayor transpiración, vamos a tener una absorción más intensa mientras haya agua disponible, obviamente. Si comienza a escasear el agua, vamos a tener una reducción en la transpiración. ¿Por qué? Porque al perder más agua de la que puede absorber, el estado hídrico, el potencial hídrico de ese tejido va a bajar, ya no va a poder recuperarse. Si baja el potencial hídrico de las hojas, disminuye la diferencia de presión de vapor entre la planta y el aire, entonces también se reduce ese gradiente que sabemos que es directamente proporcional a la temperatura.
Y además, en esas condiciones, la planta cierra los estomas, entonces la resistencia estomática aumenta considerablemente. Esa sabemos que es uno de los mecanismos que tienen las plantas para evitar una transpiración excesiva cuando la planta ya no puede recuperar el agua del suelo. Tenemos distintos niveles de marchitez. La marchitez son síntomas que nosotros vemos que nos están indicando que la planta está sometida a un estrés hídrico y son fácilmente visibles estos síntomas en las plantas herbáceas, donde la presión de turgencia de las células es la que las mantiene erguidas muchas veces. En las plantas leñosas, que se pueden mantener erguidas por tejidos de sostén o en las hojas más coriáceas, es más difícil, digamos, hay que llegar a un nivel muy extremo de falta de agua para ver algún cambio en esas hojas, y en general cuando se ve ya es demasiado tarde. En cambio, en las plantas herbáceas nosotros podemos ver más fácilmente síntomas de marchitez. Pero ya, como vamos a ver más adelante, antes de que nosotros veamos la planta flácida, las hojas que se acartuchan, ya se están produciendo cambios en otros parámetros de la planta. Entonces, cuando nosotros vemos ya, digamos, a veces se puede recuperar, pero ya se ven afectados, el funcionamiento de la planta ya está alterado. Entonces, la posibilidad de determinar las condiciones en las que se encuentra la planta, su estado hídrico, nos puede indicar cómo está abastecida de agua esa planta antes de que nosotros veamos ya ese síntoma evidente y antes de que la fotosíntesis y el crecimiento se vean afectados. Y obviamente la determinación de ese estado nos va a permitir tomar la decisión de regar o no en el caso de que estemos trabajando con cultivos bajo riego, para evitar, digamos, desperdiciar agua también, si la planta todavía está bien abastecida, pero para poder actuar, iniciar el riego, evitando que se produzca un descenso en los rendimientos de la planta. Digamos, esta determinación tiene que ser un método lo más rápido y sencillo posible, porque si fuese muy engorroso, para el momento en el que nosotros hacemos la determinación ya puede haber cambiado ese estado hídrico. Y también lo que se busca es tener métodos que se puedan ocupar a campo. Entonces, digamos, las mediciones que se podrían hacer son la de potencial agua, que es el método directo que les está diciendo si hay o no hay agua en esa planta. Otra determinación es el contenido relativo del agua, que ya vamos a ver también. Determinar simplemente el porcentaje de agua del tejido, o el espesor de la hoja, que está en relación con el abastecimiento del agua del tejido, considerando que si comienza a faltar agua, se va a reducir ese espesor al perder turgencia las células. Y la otra determinación que nos puede indicar el estado hídrico es determinar la apertura estomática, sabiendo que si nosotros durante el día, cuando la planta normalmente estaría haciendo fotosíntesis, encontramos los estomas cerrados, nos está indicando que a esa planta le está faltando agua en el suelo, está pasando algo, por eso cerró los estomas cuando normalmente están abiertos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. El potencial agua ya lo vimos cómo se puede determinar, y es, digamos, el método más preciso que nos indica el estado hídrico de esa planta. Los métodos ya los mencionamos. Método densimétrico, que es el que ustedes vieron en el trabajo práctico, gravimétrico, refractométrico, que se basan más o menos en el mismo principio. Se coloca el tejido en contacto con una solución y después se ve cómo, digamos, qué intercambio se produjo, si ingresó agua al tejido, si salió agua del tejido, y la que nos interesa es aquel caso en el que el potencial del tejido está en equilibrio con el de la solución, porque entonces usamos la concentración de esa solución para calcular el potencial hídrico del tejido. La bomba de Schollander, que es el método que más se usa a campo,
Acuérdense que en este podemos usar hojas o ramas pequeñas que se cortan, se colocan en una cámara donde se inyecta gas a presión y, digamos, lo que hacemos es ir aumentando la presión hasta que vemos que la columna de agua del xilema llega de nuevo a la superficie de corte, que se ve que vuelve a salir agua en la zona del corte. Que esto nos está indicando la presión que nosotros tenemos que hacer al tejido, que está en equilibrio con la fuerza con que el tejido está reteniendo el agua. Después teníamos el ciclómetro, donde lo que medíamos era la variación de temperatura de una gota de concentración conocida que está en equilibrio en una cámara con el tejido que nos interesa, y la sonda de presión, que era, digamos, ya más de laboratorio, donde teníamos con una aguja micrométrica, inyectábamos, digamos, perforábamos la célula, y la presión de turgencia iba a empujar el contenido de la aguja hacia afuera. Entonces nosotros, viendo la presión necesaria para volver a hacer entrar el protoplasto dentro de la célula, nos da una idea de la presión que había en esa célula. Eso ya lo vimos en la determinación en la primera unidad de estado hídrico, de potencial hídrico. Otro método que es bastante sencillo, pero digamos ya no es directo del estado hídrico, del potencial hídrico, es el contenido relativo de agua, que les indica el porcentaje de agua que tiene un tejido, tomando como 100% el momento de la máxima turgencia de esa hoja o de esa rama. Y les va a permitir hacer comparaciones entre tejidos similares, es decir, que tengan la misma proporción entre pared y citoplasma. La desventaja que tiene es que cuando el déficit es moderado, en general cambia muy poco este contenido relativo de agua. Entonces a uno le puede parecer que el tejido está todavía bastante bien abastecido, que no cambió mucho, pero en realidad ya no está turgente, ya puede haber detenido su crecimiento, por ejemplo. El cálculo es bastante sencillo y consiste, esperen que acá se corrió. Bueno, vamos a sacar acá. Ahí estamos, por lo menos. Bueno, no quiere, no importa. El contenido relativo de agua es, tomamos la hoja o la rama, en general se trabaja con hoja, la hoja de la planta, y determinamos su peso fresco, que es PF. Después, lo que hacemos es colocar esa hoja en un recipiente con agua por 3, 4, 5 horas. Se lo puede cubrir con una película transparente y se lo deja hasta que el tejido se hidrate al máximo. Es decir, lo que se trata es de reducir la transpiración y que el tejido absorba el agua y que se alcance el máximo nivel de agua posible. Eso sería el peso fresco en turgencia. Y después lo que se hace es tomar esa hoja, se la seca, bueno, antes de pesarla obviamente hay que secarla para que no quede agua en la superficie, sino que solamente se esté pesando el agua que entró al tejido. Después se la seca nuevamente, se la coloca en bolsitas de papel, se la lleva a estufa, hasta que se alcance un peso constante, es decir, que ese tejido pierda toda el agua, quede solo la materia seca, y ahí se vuelve a pesar, que ese es el peso seco. Entonces el contenido relativo de agua se hace restando el peso fresco de la situación original, es decir, como estaba la planta en el campo, se le saca el peso seco. Esa diferencia nos da cuánta agua tenía la planta en la situación en la que estaba creciendo. Y se lo divide por el peso máximo, por la cantidad máxima de agua que puede tener, digamos, el peso seco más la cantidad de agua que puede tener, y le sacamos de nuevo peso seco, entonces nos da la cantidad de agua en la situación original,
en la que estaba creciendo sobre el máximo contenido de agua que puede tener. Multiplicándolo por 100 nos da un porcentaje que determina en esa situación cuánta agua tenía el tejido con respecto a la máxima hidratación posible. Es también una determinación muy fácil donde solo se necesita una balanza y una estufa. Pero ya les digo, si la variación no es tan alta al inicio, si es un déficit incipiente, el método no es muy preciso. Lo otro que se puede hacer es simplemente calcular el porcentaje de agua referido al peso fresco o peso seco. Es decir, se toma el tejido, se lo pesa, se puede hacer peso seco y se dice cuánto peso tenía, cuánto contenido de agua tenía con respecto al peso seco, por ejemplo. Pero es, digamos, menos preciso porque nosotros no sabemos cuánta era la capacidad de ese tejido, cuánto ya había perdido, que sí lo podemos determinar con el método anterior. Se puede emplear en semillas que ya tienen normalmente poco contenido de agua, con vegetales inferiores, pero también hay que considerar que el peso fresco puede estar variando por fotosíntesis, donde entra materia seca, por respiración. Entonces, digamos, este método no se usa mucho para estas determinaciones. El otro es el espesor de las hojas, que es indirecto, entonces, porque se basa en que si una hoja está bien abastecida de agua, las células van a estar turgentes y el espesor va a ser ligeramente mayor que el de una hoja que ya esté deshidratada. Una de las formas de determinar es colocar un emisor de algún tipo de radiaciones, como radiaciones beta, en una cara y en la otra el detector, y se ve cuánto es capaz de atravesar. Y el otro método sería determinando la apertura estomática, que nos va a indicar, digamos, ver si los estomas están abiertos o cerrados en momentos del día en el que normalmente están abiertos, nos va a indicar si está ocurriendo un déficit hídrico en la planta. Entonces, hay distintas técnicas, algunas que se basan en hacer infiltrar, por ejemplo, viendo la presión que hay que ejercer para que se infiltre un fluido en el tejido, o la resistencia tratando de hacer pasar aire a través de la hoja, o la difusión del vapor de la misma. Pero una de las técnicas más usadas para esto, que es muy sencilla, es la técnica de las impresiones, se llama. Y consiste en colocar, es como, digamos, la idea sería colocar un material sobre la lámina de la hoja, en estrecho contacto con la lámina, que forme, es como, digamos, como cuando se hace una máscara para una, digamos, como un molde para una máscara o para una estatua, que uno hace la impresión de esa figura y les queda el molde. Esto sería algo similar. Y lo que más se usa es simplemente la pintura de uñas transparente, por ejemplo, y se pincela la lámina, tiene que impregnarse bien, entonces pues se despega esa lámina de pintura y les va a quedar como en relieve la zona donde estaban los estomas. Si los estomas están abiertos y ustedes pincelan con una pintura, la pintura va a tender a entrar en el ostíolo, y entonces al despegarla ustedes van a tener, mirando en el microscopio, van a ver si los estomas estaban abiertos o si quedan cerrados, porque les queda como el relieve de la lámina de esa hoja. Es algo bastante simple de hacer, necesitan solo pintura de uñas y un microscopio o una lupa para poder observar. Bueno, y digamos, sabiendo cómo podemos determinar, ahora vamos a ver los distintos niveles de marchitamiento que podemos encontrar en un tejido vegetal. Entonces, cuando la transpiración, dijimos, que supera la capacidad de la planta de absorber, de recuperar agua del suelo, tenemos un déficit hídrico.
En esa situación, ya nuestro tejido vegetal no va a tener su máximo potencial hídrico, es decir, que ya va a haber células que no van a estar turgentes. Normalmente durante el día, si tenemos una transpiración que no es tan intensa, la cantidad de agua que se pierde se puede recuperar por lo que se absorbe. E incluso al mediodía, cuando, ustedes saben, a mayor temperatura disminuye la humedad relativa de la atmósfera, aumenta ese gradiente entre la cámara subestomática y el aire. Es el momento de mayor transpiración. Si ahí el agua que se pierde por transpiración no alcanza a recuperarse por el agua disponible en el suelo, en ese momento se puede producir un breve déficit hídrico que se compensa con el cierre de los estomas en esas horas, las pocas horas del mediodía, de modo tal que la planta deja de transpirar excesivamente y llega a recuperar el agua con el agua disponible en el suelo. Esto es lo que, digamos, lo que se suele ver como un marchitamiento incipiente. Entonces se da en esas horas de mayor demanda atmosférica, cuando la planta está transpirando más de la velocidad con que puede recuperar. Y hay simplemente un cierre parcial de estomas. Entonces, si nosotros vemos la apertura estomática, tenemos que a la noche están cerrados los estomas. Normalmente, un día normal, las plantas los abren de día, al atardecer se van cerrando y quedan cerrados a la noche. En estos casos en que decimos está transpirando más al mediodía de lo que puede recuperar, lo que se produce es este cierre parcial de estomas, entonces se reduce la intensidad de la transpiración y la planta puede recuperar, alcanza a recuperar, absorbiendo el agua del suelo. Digamos, la transpiración sigue en forma bastante fiel a el potencial hídrico de las hojas. Por la noche, entonces, cuando no tenemos transpiración, tenemos el potencial hídrico más alto. Pero fíjense que cuando la transpiración, o mejor dicho, cuando la pérdida de agua, la demanda de la atmósfera es tan alta que la planta no alcanza a recuperar, el potencial hídrico de esas hojas desciende y la transpiración hace lo mismo. ¿Por qué? Porque al descender el potencial hídrico de las hojas, cierra los estomas y se reduce también la transpiración. Cuando se redujo esta transpiración, la hoja alcanza a recuperar el agua que había perdido tomando agua del suelo y entonces vuelve a abrir los estomas y la transpiración de nuevo aumenta. A la noche sabemos que los estomas están cerrados, entonces la transpiración estomática es prácticamente nula. Entonces, digamos, hay una relación estrecha entre el potencial de la hoja y la transpiración. Si la hoja se deshidrata, va a cerrar los estomas y la transpiración también va a caer. Y esa es, digamos, sería la idea, porque es lo que le permite a la planta reducir una pérdida o evitar una pérdida excesiva de agua. Este marchitamiento incipiente que estamos viendo acá, que se da simplemente por un cierre de estomas, o que se compensa con un cierre de estomas en las horas del mediodía con más demanda atmosférica, si bien a veces nosotros ni siquiera llegamos a apreciar un nivel de marchitamiento visible, ya está teniendo un cierto impacto sobre la planta, sobre algunas características de las plantas que ya vamos a ir viendo. En general, lo que más va a afectar en realidad después el rendimiento son déficits hídricos que se van produciendo con mayor intensidad y que se van desarrollando a lo largo de distintos días, en los que hace bastantes años se hizo un estudio donde se vio cómo va variando
el potencial hídrico de una planta con respecto al potencial del suelo. Y lo que se observó es esto, donde tienen en líneas continuas el potencial hídrico del suelo desde un momento de riego o de lluvia, el potencial del suelo a medida que pasan los días, el potencial va disminuyendo. Tienen después en líneas también llenas, son estas que hacen un zigzag, este es el potencial hídrico de la hoja y en líneas punteadas el potencial de la raíz. Acuérdense que siempre hay un gradiente entre el suelo, la raíz, las hojas, el aire. El suelo es el que tiene el mayor potencial hídrico, tiene el agua retenida con menos fuerza. Después le sigue la raíz, las hojas y el aire. ¿Se acuerdan que tenían potencial hídrico bajísimo? Entonces, acá tenemos en amarillo lo que pasa durante el día y en negro durante la noche. Durante el día, si hay buen abastecimiento de agua, las plantas abren los estomas, comienzan a transpirar, su potencial hídrico va descendiendo. Pero, ¿qué pasa? Como hay agua todavía disponible en el suelo, a la noche cuando se cierran los estomas, la planta se recupera completamente. Vuelve al estado inicial y se equiparan, podríamos considerar, su potencial hídrico con el del suelo. Cuando los estomas están cerrados, la planta está completamente turgente y llegamos a este punto. Con el correr de los días, la planta a la mañana abre los estomas, desciende su potencial hídrico, por la noche se recupera hasta el nivel del suelo. Pero fíjense que a medida que el potencial del suelo va descendiendo, también el potencial de la hoja se hace cada vez más negativo, porque a la hoja también, a la planta le cuesta también cada vez más recuperar el agua del suelo. Digamos, la planta puede absorber agua porque hay un gradiente entre el suelo y la planta, pero si el suelo se hace muy negativo, ese gradiente se hace cada vez menor. Para la planta es cada vez más difícil seguir sacando agua de un suelo seco. Con el correr de los días, llega un momento en el que al abrirse los estomas durante el día, la planta pierde agua, pero a la noche ya no alcanza a recuperar el nivel que tenía del suelo, ya no puede seguir absorbiendo agua. Y ahí llegamos, en general, alrededor de 15 bares, a un nivel donde la planta ya no se puede recuperar. Y es lo que conocemos como punto de marchitez permanente. Antes de llegar a este punto, en esta se me cortó y no sé en qué momento. En el gráfico, profe, de marchitez.
Sí, esperen, yo les muestro y me dicen a ver hasta dónde vieron, porque yo seguí hablando, hablando y después vi que ya... Ahí, profe. Quedamos en Ahí. este. ¿Esta llegaron a ver o no? No. Ah, bien. Bueno, vamos acá entonces. Ayer ya se me cortó la luz para el examen, tuve que ir volando a la facultad para poder tomar examen, así que bueno, vamos a tratar de que todo... Avísenme, no me pueden avisar, pero bueno, estén atentos porque me van a tener que decir hasta dónde llegué si se me vuelve a cortar internet. Entonces, acá íbamos viendo que, bueno, les había dicho que llegaba un momento en el que la planta no podía recuperarse ya durante la noche y llegamos al punto de marchitez permanente, cerca de 15 bares, donde la planta ya no se puede recuperar si no se la riega inmediatamente. Y ahí yo me había ido a comentarles sobre otro estado antes de llegar a ese que ya es fatal para la planta, que se llama marchitamiento temporario. Y en el marchitamiento temporario es sí donde nosotros vemos síntomas visibles de falta de agua, con las hojas más flácidas, curvadas o pendientes ya hacia abajo porque los tejidos ya pierden sostén. Pero en este estado todavía se puede recuperar la planta. Entonces acá, si volvemos a nuestro gráfico, tendríamos en este momento, acá al inicio, cuando todavía hay agua disponible en el suelo, pero en algún momento puede ser una transpiración muy intensa que no alcanza a recuperarse rápidamente, podríamos tener esa manchitez incipiente, donde la planta todavía cierra simplemente los estomas y se recupera. En esta región podríamos tener esta marchitez temporaria, donde vemos ya durante el día la planta deshidratada, vemos síntomas visibles, pero por la noche todavía se puede recuperar. Y en el punto de marchitez permanente, que está entre 15 y 20 atmósferas, donde la planta, ya que venía recuperándose, alcanzando el nivel del suelo, acá ya no puede recuperar, no puede igualar ya el suelo, porque el suelo tiene, digamos, tan poca agua, está retenida tan fuerte por los coloides, por las partículas del suelo, que la planta ya no la puede aprovechar, ya no hay prácticamente un gradiente entre el suelo y la planta. Entonces, en este punto, a menos que nosotros inmediatamente reguemos o que llueva, la planta ya está destinada a morir. Los tejidos ya se desorganizan y mueren. Entonces, llegamos a ese punto de marchitez permanente cuando ya no hay potencial de presión, es decir, ya no hay turgencia en las células de las hojas y de los otros tejidos, los estomas ya no se abren y lo fundamental, digamos, la definición de punto de marchitez permanente es el momento en el que la planta ya no se va a recuperar, aunque nosotros la coloquemos en una cámara o en una atmósfera húmeda. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta no se puede recuperar, no puede absorber más agua del suelo, ni siquiera aunque nosotros eliminemos la transpiración. Aunque la planta deje de perder ya agua, igual ya está tan retenida por el suelo que la planta no va a poder seguir absorbiendo y lo único que le queda a la planta es ya deshidratarse. En el punto de marchitamiento permanente, si no se riega inmediatamente antes de que los tejidos sufran necrosis, ya, digamos, esa planta va a morir. En ese momento todo, el cierre de estomas, el acartuchamiento, pérdida de hojas, ya no permiten a la planta recuperarse, porque ya no puede seguir tomando agua del suelo cuando las presiones hidrostáticas son tan negativas. Y va a morir por desecación. ¿Está? Entonces tenemos, volvemos acá. O bueno, cualquiera de los dos. El potencial del suelo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y no se riega. O pasan, digamos, se va desarrollando, lleva varios días esto, ¿no? Acá está como acelerado el proceso.
La planta durante el día pierde agua, transpira, pero cuando se cierran los estomas al atardecer, la planta todavía llega a recuperarse en este momento. A medida que pasa el tiempo, el potencial del suelo se hace cada vez más negativo, el agua, quiere decir que el agua es retenida con más fuerza, y la planta, digamos, llega un momento en el que ya no puede, disminuye ese gradiente entre el suelo y la planta no puede ya seguir absorbiendo agua, no se puede recuperar ni siquiera la noche cuando ya no hay transpiración, y en ese momento la planta se está simplemente desecando, ya no toma más agua, aunque no pierda más, ya no puede seguir absorbiendo, entonces se va a desecar. Si acá no llueve o no se rehidratan los tejidos, no se riega, antes de que lleguen a morir esas células, la planta simplemente muere deshidratada. Entonces, ese punto en el que ya la planta no se recupera, aunque nosotros eliminemos la transpiración colocándola en una atmósfera húmeda, es lo que se conoce como punto de marchitamiento permanente. En general, está alrededor de 15 atmósferas o bares. Vamos a ver ahora un concepto que ustedes creo ya lo vieron de periodos críticos. Y tenemos que considerar que el crecimiento que nosotros veamos de la planta va a depender de la intensidad con que están ocurriendo los distintos procesos fisiológicos en los distintos órganos. Es decir, el crecimiento va a depender de la intensidad de fotosíntesis que esté ocurriendo en las hojas, de la intensidad de transpiración, de respiración que estemos encontrando en los distintos órganos de acuerdo a la temperatura. Y cada proceso de esto, de fotosíntesis, respiración, la intensidad de transpiración, la acumulación de sustancias, el movimiento de sustancias en la planta, todos estos procesos que están ocurriendo, se ven afectados, cada uno de distinta manera por el ambiente. Entonces, el crecimiento que nosotros vemos, lo que nosotros vemos que una planta está haciendo, es la resultante de cómo el ambiente está afectando a cada uno de estos procesos en los distintos órganos. Y a su vez, la actividad de cada órgano va a depender de la fase en la que se encuentre. Es decir, por ejemplo, en el desarrollo de un fruto, el ambiente va a estar afectando de forma diferente en la fase de cuajado que en la fase de maduración. El crecimiento que vaya a tener va a depender de cómo era el ambiente, cómo lo estaba afectando en cada fase de su desarrollo. Y a su vez el crecimiento de la planta entera va a depender de cómo el ambiente fue afectando el crecimiento de las hojas, el crecimiento de las raíces, la capacidad de acumular sustancias de reserva. Entonces, digamos, lo que nosotros vemos es una resultante de todo, de una interacción entre el ambiente, el tejido, el órgano, y también importa la fase en la que se encuentra ese tejido. Pero eso no se preocupen porque ya, digamos, a lo largo de la materia vamos a ir viendo cómo el ambiente va afectando cada uno de los procesos fisiológicos. Con respecto a la disponibilidad de agua, el crecimiento que vaya a tener la planta o su rendimiento va a depender también del estado hídrico, es decir, de la disponibilidad de agua que haya tenido en las distintas etapas. No, a veces no es necesario para ciertas especies tener la máxima turgencia para, digamos, tener el máximo contenido de humedad para llegar a la máxima turgencia. En algunas especies, un ligero déficit hídrico puede llegar a ser favorable, por ejemplo, durante la inducción de la floración o para acumulación, vamos a ver, de ciertos productos del metabolismo secundario. En general, se ven favorecidos con un ligero déficit hídrico. Entonces, digamos, todo va a depender, el agua óptima para su cultivo va a depender de qué cultivo sea y de qué es lo que ustedes están queriendo cosechar
de ese cultivo. Dentro del ciclo de vida de la planta existen momentos en los que el vegetal es muy sensible a un descenso en el potencial hídrico, y esos son los periodos críticos, donde una falta de agua puede llevar a una disminución, o en el crecimiento de la planta, o en el rendimiento de ese cultivo. En general, el momento de mayor sensibilidad es el pasaje entre la etapa vegetativa y reproductiva, porque ahí la disponibilidad de agua va a afectar la diferenciación de los órganos, el número de órganos florales que vayan a tener, las características, cuántos, digamos, el número de granos, números de semillas, dependiendo de lo que estén considerando, el peso de cada uno. Entonces, digamos, es un momento bastante crítico, es el pasaje de la etapa vegetativa a la reproductiva, pero también, ya vamos a ver más adelante, es muy crítica la disponibilidad de agua en el momento de la germinación, porque puede llevar directamente a una falla completa en el cultivo si las semillas no tienen suficiente agua como para culminar la germinación y como para esa plántula, que todavía es muy sensible a cambios en el agua, pueda mantenerse turgente. Una falta de agua en el periodo crítico puede llevar o a órganos defectuosos, menor número de flores, porque se forman menos, o se puede producir aborto, donde la planta pierde el exceso de órganos que no va a alcanzar a mantener después con la poca agua disponible. Puede haber fallas en la antesis. Acuérdense que la apertura de las flores se da todo por un aumento en la turgencia, por cambios en estados hídricos que producen que se abra o se cierre. También puede haber esterilidad, donde puede haber, por ejemplo, deshidratación de granos de polen, o puede haber fallas en la fecundación, cuando, por ejemplo, los estigmas se secan y ya no pueden retener al grano de polen. Y el problema es que en general se pasa esa etapa reproductiva justo cuando la planta ya alcanzó el máximo desarrollo vegetativo, es decir, que tiene una gran área foliar que va a estar transpirando intensamente, y justo ahí se tienen que formar los órganos reproductivos. Entonces la transpiración es máxima, es alta, al tener alta área foliar. ¿Qué considerar, digamos? Sí. En la presentación anterior usted había dicho que el otro periodo crítico es de germinación y dice fertilización. ¿Sería la germinación entonces? Espera. Ay. Espérame que... Ahí está. Digamos, como periodos críticos le estoy diciendo los momentos en los que la planta es más sensible a una falta de agua. En general, el periodo crítico por excelencia es el pasaje entre esa etapa, es cuando se forman los órganos reproductivos, desde ahí hasta que, digamos, se están formando esos órganos, o los frutos, o las semillas, porque falta de agua en ese tejido, digamos, va a estar afectando distintas, dependiendo de la especie, distintas características de esa fase reproductiva, o causando aborto de flores, flores mal formadas, flores que no se abren. Puede haber esterilidad de los granos de polen, el estigma no receptivo, pero incluso una vez que ya se empiezan, suponiendo que haya habido la fecundación, cuando se empiezan a formar ya esos frutos también se ven afectados, y puede haber ahí aborto de frutos, que muchas veces ocurre, o menor número de granos, o los granos tienen menor peso. También puede cambiar el contenido de aceite o del compuesto de reserva de esas semillas. Entonces, digamos, esa es toda una fase crítica. Nosotros acá, digamos, en general se le presta atención a ese periodo crítico. Pero lo que les digo es que también hay otras fases
donde la disponibilidad de agua es crucial, como la germinación, porque van a ver, no solo para que empiece a germinar, la primera etapa es la imbibición, cuando la semilla tiene que absorber agua, sino que una vez que emerge, ya que se inicia todo el proceso de germinación y llega a emerger, por ejemplo, la radícula, si en ese momento falta agua y llega a morir ese meristema, esa plántula va a morir. Entonces también es otro momento crucial, muy importante, donde no puede faltar agua en esa fase de la germinación. Acá veo, están levantando la mano, decime. De las fertilizaciones en este sentido, digamos, ¿de qué? Para que se empiece a formar las semillas y ese fruto, donde ya vamos a ver que la semilla se forma después de la fecundación, ¿no es cierto? Esa semilla en crecimiento, en formación, va a producir una gran cantidad de hormonas que va a determinar que ese fruto crezca. Es decir, que si no tenemos fecundación, no vamos a tener esas semillas, ese fruto no va a crecer, ese ovario va a abortar directamente, porque formación son... Sí, no, a eso, de ahí venía la pregunta. Y acá sí, bueno, capaz de decirle, después le voy a cambiar fecundación para que no se confunda con fertilización del suelo. Está bien, gracias. Ese momento, digamos, de la fecundación es crucial, porque si no se produce, no va a haber semillas y ese fruto no va a crecer. Y esa fecundación se ve muy afectada por la disponibilidad de agua, porque a veces, normalmente el déficit hídrico va acompañado también, en muchos casos se produce con temperaturas altas, donde pueden producir la esterilidad de los granos de polen, o bien simplemente el aire seco hace que los estigmas se sequen y que ya no puedan retener al grano de polen. Si no se produce eso, ya no da tiempo, no se llega a producir la fecundación, y si no tenemos fecundación, no tenemos semillas y no tenemos crecimiento del fruto. ¿Está? Acá era fecundación, no se refiere a la fertilización del suelo. Voy a cambiar esa palabra para que no quede. No sé si les respondí o no. Bueno, gracias. Entonces, ustedes en sus cultivos, en lo que les toque trabajar, van a tener que conocer cuál es el momento más crítico, de modo tal que si tienen poca agua disponible, puedan hacer el riego en el momento donde realmente es necesario, donde van a tener la mayor respuesta. Por ejemplo, si tienen trigo, es en el momento en que se está formando esa inflorescencia, y en las espigazones, y cuando comienza a emerger la espiga, digamos, va a responder mejor a la irrigación, porque esos tejidos van a tener agua suficiente para desarrollarse, mientras que cuando el grano ya está formado y ya pasa al estado lechoso, ustedes saben que una vez que un fruto se forma y las semillas están formadas, a medida que van madurando, si bien hay algunos cambios, en general lo que tienden a perder las semillas van perdiendo agua, porque al perder agua es lo que les permite quedar en estado latente. Entonces, en esa etapa, si falta agua, ya no hay un efecto tan importante sobre el rendimiento, porque ya prácticamente se alcanzó el tamaño máximo y ya está madurando simplemente. Entonces, eso les permite por ahí ir optimizando el riego, dándolo en el momento más crítico. En el caso del maíz es, digamos, importante, como les decía, desde la formación de los estigmas, porque, digamos, podrían perder su capacidad para retener el polen, hasta la madurez, porque tienen que considerar también que si la planta está en déficit hídrico y llegase a cerrar los estomas, va a estar fijando también menos fotosintatos. Entonces va a haber menos compuestos asimilados
para abastecer a esos órganos en formación que son tan demandantes. Entonces podría verse afectado el tamaño final del órgano, el contenido de sustancias de reserva. Entonces, digamos, son momentos críticos esos, donde habría que evitar en lo posible un cierre de estomas para que se mantenga el abastecimiento a los órganos reproductivos. Eso cuando, digamos, lo que uno cosecha es el fruto, la semilla. En otros cultivos de hojas, donde nos interesa que no falte el agua es en la fase vegetativa, porque si falta agua, la planta tiende a producir hojas más chicas, se reduce el área foliar, puede llegar a perder hojas, y entonces, digamos, ustedes están perdiendo el órgano de cosecha precisamente. Sí, bueno, eso, digamos, va a afectar también si lo que ustedes quieren cosechar es la semilla, como en algunos casos es para el algodón y el lino. Entonces, al iniciar la floración, cuando se determina el número de semillas que va a tener ese fruto, digamos, también es importante el que tenga un buen abastecimiento de agua. Ahora, si quieren, por ejemplo, la fibra, ustedes saben, si falta agua, se va a reducir el tamaño de los órganos, porque va a haber menor crecimiento, y entonces, si buscan fibra, en general necesitan que haya un buen abastecimiento mientras esté creciendo esa planta. Si lo que van a cosechar son, por ejemplo, tubérculos, como en el caso de la papa, también, digamos, esa va a ser la fase en que los órganos se están expandiendo, donde no puede faltar agua. Porque ya vamos a ver en adelante, pero acuérdense que para que haya crecimiento de una célula tiene que haber presión de turgencia. Si la célula tiene agua pero no está turgente, no hay presión del protoplasto contra las paredes. Si no se ejerce esa presión, no vamos a tener la expansión de las microfibrillas y la célula va a quedar más chica. Entonces, es fundamental que cuando el órgano se está expandiendo haya buena disponibilidad de agua y haya turgencia. La presión de turgencia es la que va a empujar esas microfibrillas de celulosa, haciendo que la célula se pueda alargar, que pueda expandirse. Si eso no ocurre, ustedes van a tener órganos más chicos. Lo mismo en el caso de la cebolla, es cuando tenemos el crecimiento del bulbo. En el caso de flores de corte como el gladiolo, también durante la formación del bulbo, que nos va a permitir mantener el cultivo el año siguiente, pero también todo lo que sea crecimiento, expansión de órganos va a estar afectado. Ahora, el café es una de las plantas donde un pequeño déficit hídrico, moderado, obviamente no excesivo que lleve al punto de marchitez permanente, pero moderado, estimula la floración. Entonces, digamos, son plantas donde siempre hablamos de déficit hídrico moderado, no excesivo, sino una cierta falta de agua puede favorecer esa etapa de inducción a la floración. Y ahora vamos a ver cómo el déficit hídrico va afectando distintos procesos. El efecto que vaya a tener la falta de agua va a depender del momento en el que se inicie, cuánto vaya a durar y si se repite con frecuencia a lo largo del ciclo de vida de la planta. Acá tienen un esquema que está en varios libros. Algunos les agregan alguna etapa más, donde vemos algunos procesos dentro de la planta y cuando van apareciendo a medida que el potencial agua se va haciendo cada vez más negativo. Acuérdense, 0 es el potencial del agua pura. En las plantas bien abastecidas de agua tenemos potenciales en esta región. A medida que va apareciendo el estrés hídrico, o que es el déficit hídrico, vamos teniendo potenciales cada vez más negativos. Fíjense, como les decía, que el primer
proceso que se ve afectado ante la falta de agua es la expansión celular. Porque ustedes pueden tener todo el protoplasto ocupado, sí, digamos, al interior de las paredes celulares, ustedes pueden tener todo, que la membrana plasmática está bien en contacto con las paredes celulares, que el protoplasto está como bien abastecido de agua, suficiente como para que se produzcan todos los procesos bioquímicos, como para que haya fotosíntesis, todo, pero sí, no está ejerciendo una presión contra las paredes, sino tiene ese exceso de agua que genera esa presión contra las paredes, ustedes no van a tener expansión, no se van a distender esas microfibrillas y no van a tener crecimiento, expansión celular. Entonces, lo primero que se frena. Basta que desaparezca la turgencia, esa turgencia máxima, esa disponibilidad de agua dentro de la célula les permite ejercer una presión contra la pared para que ya no haya expansión. Pero todavía la célula puede tener suficiente agua para cumplir con otros procesos, pero ya no hay presión contra la pared. Entonces lo primero que se frena es la expansión. Por eso yo les decía, cuando tienen un déficit hídrico a veces incipiente, ustedes no están viendo un cambio visible, no tienen algo en la planta, una hoja marchita, pero puede ser que ya no haya presión de turgencia y que ya algunos órganos hayan dejado de crecer. Por eso es importante determinar el estado hídrico para actuar antes de que se frene el crecimiento. Acompañando la expansión celular tenemos la síntesis de pared. Si dejan de expandirse las células, también se va frenando la síntesis de más pared. Después se frena la síntesis de proteínas. Y recién con potenciales, fíjense, más negativos, ahí recién aparece una alteración en la conductancia estomática, es decir, ahí recién se cierran los estomas. Primero son procesos que simplemente ante la falta de turgencia en estas células ya dejan de crecer. Pero ocurre antes del cierre de estomas. Es algo muy rápido, muy sensible a variaciones en la disponibilidad de agua al crecimiento. Después recién se cierran los estomas y con el cierre de estomas obviamente cae la fotosíntesis. En este momento en que la planta ya deja de crecer, frena su fotosíntesis, ahí aparece, a medida que se van cerrando los estomas, ¿no es cierto? Esto está relacionado con la aparición del ácido abscísico que mantiene esos estomas cerrados mientras haya déficit hídrico. Y también en algunas especies tenemos esta acumulación de solutos que se da acá en potenciales más negativos. ¿Y qué hace? Digamos, ¿qué efecto tiene esa acumulación de solutos sobre la planta? Porque la planta acá, cuando le está faltando agua, gasta todavía en producir nuevos compuestos, nuevos solutos. Aumenta la concentración de solutos, ¿y qué le pasa al potencial hídrico de esa planta? Baja. Y si baja el potencial hídrico, ¿cómo va a ser el potencial de la planta con respecto al del suelo? Se hace un gradiente más alto y eso es una ventaja. Entonces esta es una estrategia que tienen muchas plantas para seguir absorbiendo agua de un suelo que se está secando. Como el suelo va bajando su potencial, la planta lo baja más todavía acumulando solutos y mantiene ese gradiente. Digamos, uno de los más difundidos es la prolina. En otros casos se sintetiza glicino-betaína, pero la prolina es uno de los compuestos más comunes, más difundidos. Y fíjense, esta acumulación de solutos le sirve a la planta acá para seguir absorbiendo agua cuando el suelo se seca, pero le sirve también ante otro tipo de estrés, que es la tolerancia a las bajas temperaturas.
¿Por qué les parece que una planta que pueda acumular solutos es más tolerante a las bajas temperaturas del invierno? Porque baja su punto de congelación, entonces evita que se forme hielo dentro de los tejidos de la planta. Esa es una de las estrategias. Digamos, también el contenido de azúcares. Los azúcares también son solutos que también van a estar participando ahí en estas alteraciones en propiedades físicas. Son descendiendo el punto de congelación y protegiendo a los tejidos de la formación de hielo que podría o deshidrata las células o las podría romper si se forma adentro. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ir viendo ahora cada uno de estos procesos. Como les decía, el crecimiento es el primer proceso que se ve afectado por la falta de agua, porque le basta la desaparición de la presión de turgencia para que ya no haya expansión celular. Entonces, como consecuencia de tener un menor crecimiento, ustedes van a tener células más chicas, por lo tanto, órganos más chicos, plantas de menor altura, con menor área foliar. ¿Y qué pasa si ustedes tienen menos área foliar? Va a haber menor superficie para hacer fotosíntesis, menor fijación de fotosintatos, y también a su vez al tener menos fotosintatos, digamos, tiene todavía otro efecto más sobre el crecimiento, entonces también va a haber todavía menos crecimiento porque van a tener menos azúcares disponibles, y entonces, digamos, se ve afectado directa e indirectamente el crecimiento. El grado con el que se frene el crecimiento va a depender también de cuán intenso sea ese déficit hídrico. Si era un déficit incipiente en unas horas del mediodía, en general la planta al cerrar los estomas recupera su turgencia y digamos, se recupera sin una mayor alteración del crecimiento, pero si dura algunos días, ustedes se pueden esperar que ya esa planta no alcance el máximo tamaño que podría tener si el abastecimiento de agua hubiese sido óptimo. Les digo la planta, pero puede ser el órgano, un fruto o las hojas, lo que estén considerando. También hay cambios, digamos, los órganos que se van formando en situaciones de déficit hídrico van a tener algunas modificaciones con respecto a los que se formen con buena disponibilidad de agua. En general, los que se forman ya en situación de déficit hídrico tienen, por ejemplo, una cutícula más espesa que si el órgano se está formando con buena disponibilidad de agua. La densidad de las nervaduras también es mayor, que van a estar haciendo llegar el agua hacia toda la hoja. El grado de formación de tricomas también se puede alterar. El espesor de la hoja. En algunos casos se tienen hojas más chicas, pero de mayor espesor. Eso es como que tiende a disminuir la superficie expuesta al aire tan seco en esas condiciones y reduce la transpiración. Por eso, en algunos casos, cuando lo que se busca es la obtención de hojas grandes, como por ejemplo, cuando se usan las hojas de tabaco para producción de cigarros, por ejemplo, lo que quieren es una hoja lo más grande posible. Entonces, lo que buscan es reducir el déficit hídrico en esas condiciones para que las hojas sean grandes y delgadas. Entonces, digamos, las condiciones que ustedes les tienen que dar van a depender de qué cultivo están haciendo y de qué es lo que quieran cosechar después. Como habíamos visto en ese cuadrito, al desaparecer la presión de turgencia, lo primero que se frena es el crecimiento.
y después recién le sigue la fotosíntesis al producirse el cierre de estomas. El cierre de estomas, acuérdense, es un mecanismo que a la planta le permite economizar agua, entonces es fundamental para que la planta no se deshidrate, pero tiene un costo importante que es la caída de la fotosíntesis. Esa planta no va a fijar dióxido de carbono y si no fija dióxido de carbono no puede crecer, no aumenta su peso seco. Entonces es, digamos, la planta llega a un equilibrio entre economizar agua y seguir creciendo. ¿Con qué intensidad se produce el cierre de estomas? Va a depender de la especie y de la capacidad que tenga la especie de seguir explorando el suelo, aprovechando la poca agua disponible. Y entonces tenemos especies que ya cierran sus estomas con potenciales de entre -7 y -9 atmósferas, potenciales del suelo. La vid, que tiene muchísima más capacidad de seguir absorbiendo agua, por eso, digamos, puede cultivarse en regiones mucho más secas que la nuestra. Y la acacia, que es una especie xerofítica que ya está adaptada para crecer en ambientes donde normalmente hay poca disponibilidad de agua, que pueden mantener sus estomas abiertos, fíjense, hasta potenciales muy negativos, porque la planta tiene la capacidad de seguir aprovechando el agua. Digamos, como estrategias que tengan las plantas, después se ve a cualquier tipo de estrés. En muchos casos las plantas lo que hacen es o evitar, las tolerantes digo, o evitan el estrés o tienen mecanismos que les permiten seguir creciendo en esas condiciones. Entonces, entre las que evitan el estrés, acá podríamos mencionar, ustedes a veces habrán visto la foto de los desiertos que están cubiertos de flores, así todas del mismo color, todas la misma especie. Y esas son especies efímeras, por ejemplo, que si bien crecen en desiertos, en regiones muy áridas, evitan el estrés porque son especies que solo van a germinar después de una lluvia intensa. Esas semillas tienen inhibidores, entonces cuando hay una lluvia intensa, se lavan esos inhibidores de la germinación y germinan todas al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Cumplen su ciclo de vida en esas 2 semanas donde todavía hay agua disponible. Entonces, si bien están creciendo, crecen en un desierto, evitan el estrés, creciendo justo en el periodo en que llovió. Y después ya quedan en forma de semilla, en estado latente, hasta que vuelva a haber una lluvia intensa. Otro ejemplo de especies que evitan el estrés son, por ejemplo, las que tienen raíces muy profundas, que si bien están creciendo en un ambiente muy seco, pueden estar absorbiendo agua de napas freáticas que estén en profundidad, y en realidad no es que se enfrenten al estrés porque están aprovechando agua en profundidad. Y después tenemos otras, como estas, relacionado con esto que hablábamos de la acumulación de solutos, que tienen esa capacidad de hacer bajar su potencial hídrico, manteniendo el gradiente con el suelo, y pueden seguir absorbiendo agua. Digamos, son como distintas estrategias que tienen las plantas para crecer en condiciones muy secas. Volviendo a la fotosíntesis, cuando se produce ese cierre de estomas, entonces baja la fotosíntesis porque ya no puede ingresar dióxido de carbono, pero además, ya vamos a ver, la fotosíntesis ocurre no solo en un medio acuoso donde ocurren todas las reacciones bioquímicas de la fase oscura, sino que también está involucrada el agua en el inicio de la fase lumínica, donde se produce la ruptura de la molécula de agua para que haya todo el transporte de electrones, que eso ya vamos a ver más adelante. Es decir que el agua afecta a la fotosíntesis indirectamente por el cierre de estomas, que no puede entrar más dióxido de carbono, y directamente también al no encontrarse disponibles o completamente el nivel de hidratación necesario para que ocurran los procesos bioquímicos y la fotólisis del agua.
De igual manera, para que se llegue a esta situación, que se altere la maquinaria fotosintética, es necesaria una deshidratación muy intensa, porque de toda el agua que se absorbe, solo aproximadamente el 1% o menos es lo que se usa directamente en fotosíntesis. Digamos, entonces se necesitaría una deshidratación realmente intensa para que se vea afectado esto. Y normalmente la caída de la fotosíntesis se da por el cierre estomático. Como habíamos mencionado, una planta con menos área foliar va a tener menor superficie también para fotosíntesis. Entonces este es un efecto del menor crecimiento que habíamos visto también. Y acá tienen la relación entre esas dos características, entre el crecimiento y la fotosíntesis, y donde les explica el por qué la fotosíntesis se frena después. Fíjense, acá tenemos el potencial hídrico de la hoja, y acá a la izquierda tenemos la expansión foliar, a la derecha tenemos la tasa de fotosíntesis. Fíjense, con la expansión foliar, a ustedes les basta una caída. Fíjense, una variación de, acá tendremos menos 0,1, 0,2, de 0,1 megapascales, baja poquísimo. Y fíjense, esa pequeña caída en el contenido de agua, fíjense cómo cae la expansión foliar. Porque basta que se pierda el poquitito de agua que estaba produciendo esa presión de turgencia. Acuérdense, como tienen paredes rígidas, basta que entre un poquitito de más para que ya haya una presión desde las paredes hacia el protoplasto, aumentando el potencial hídrico. Si se pierde ese poquito exceso de agua que entraba a la célula y que producía esa presión, ya perdiendo un poquitito ya cae completamente la expansión foliar. Ya no hay expansión foliar porque ya no hay presión de turgencia contra esas paredes celulares que se tienen que expandir. Pero para que caiga la fotosíntesis, ese cierre estomático recién se produce con potenciales más negativos. Primero deja de crecer la planta cuando le falta, pero todavía tiene agua, entonces todavía mantiene la fotosíntesis, porque sin fotosíntesis tampoco tenemos fijación de materia seca. Acá recién se produce el cierre estomático y ahí recién, con potenciales más negativos, ahí recién va cayendo la fotosíntesis. Pero lo primero que se ve afectado con variaciones muy pequeñas de potencial hídrico es ya la expansión. El crecimiento es lo primero que se frena y después recién la caída de la fotosíntesis. ¿Está? Por eso es fundamental tener agua para en esa fase, ¿sí? Esto depende mucho, digamos, el potencial que vaya a tener va a depender un poco de la especie con la que estés trabajando. El potencial que tengas en la hidratación, digamos, la hoja hidratada. Pero, digamos, no es una consecuencia, pero sí hay una menor intensidad fotosintética en las hojas en expansión todavía, pero no por este motivo, sino porque todavía no está bien desarrollada la maquinaria fotosintética, no están, digamos, todo el máximo de síntesis del máximo nivel de enzimas y de compuestos necesarios para todo el transporte de electrones y la fijación de dióxido de carbono en una hoja en expansión. Pero sí, en esa hoja en expansión vos necesitas esa presión de turgencia que después en la hoja madura, que ya no tiene que crecer, digamos, una vez que alcanza ya su tamaño, puede perder hidratación,
y seguir fotosintetizando. Acá en la hoja que ya está expandida vos no necesitas tener presión de turgencia ya directamente. Pero sí la necesitas en los órganos que se están formando. Cuando en la zona cercana al meristema, en las hojas en expansión, en el fruto en expansión, ahí vos necesitas buen abastecimiento de agua en esos tejidos. Una vez que el tejido está formado, vos normalmente ya tenés en tejidos maduros cerca de 0,5, hay en muchos órganos entre 0,5 y 0,8 de potencial hídrico, que ya, digamos, ese órgano ya alcanzó su máxima expansión, ya no tenés crecimiento. Entonces ahí simplemente esos potenciales te permiten que se cumplan todos los procesos que necesitan la planta, aunque ya no haya la máxima turgencia. ¿Está? En una hoja madura vos vas más o menos por acá, sí, de potencial hídrico, que te permite la fotosíntesis perfectamente. Si se ocurre la fotosíntesis, está ocurriendo todos los procesos bioquímicos dentro de esa hoja, no se ve alterada porque tiene buen abastecimiento de agua todavía. Pero acá no ocurriría crecimiento. En los órganos en expansión, sí, para que haya expansión necesitas buena hidratación en esos órganos, que van a ser los frutos en formación, las hojas en expansión, las raíces también. Con las raíces, bueno, acá eso no les busqué hoy, pero piensen, las raíces están creciendo en un suelo, a veces en un suelo bastante seco. Siempre se dice como la raíz busca el agua y eso, bueno, no es que la raíz está pensando en buscar el agua, sino que a veces se prioriza cuando hay poca agua disponible. Existen mecanismos en las raíces, algo vamos a ver más adelante ahora, que les agregué, que hacen que la poca agua disponible por variaciones en el potencial, porque esto es un fenómeno físico, no es que la planta está razonando, pero variaciones en el potencial hídrico hacen que la poca agua disponible se dirija hacia esas raíces en crecimiento, manteniéndolas hidratadas y que puedan seguir expandiéndose, aunque estén creciendo en un suelo seco. Es decir, que la planta tiene mecanismos para hacer lo más eficiente posible su administración de recursos, sobre todo cuando los recursos son escasos, por competencia entre distintos órganos. Pero acá, como vos decías, un tejido maduro sí tiene un potencial hídrico entre menos 0,5, menos 0,8 acá, que fíjense, está haciendo fotosíntesis al máximo, no se ve afectada, pero en ese órgano no va a haber expansión. En un órgano en crecimiento vos necesitas una mayor hidratación, una presión de turgencia para que se expanda. Acuérdense, por ejemplo, también cuando habíamos hablado de apertura y cierre de estomas, ahí también hablamos de esa presión de turgencia que es necesaria, ahí en ese caso no solo para el crecimiento, sino para la apertura de los estomas. ¿Y cómo lograba la planta que haya máxima turgencia en la célula oclusiva? ¿Se acuerdan cómo hacía? ¿Qué le pasaba a las células oclusivas para que entre el agua y la célula esté turgente? ¿Qué soluto ingresaba para que atraiga agua? El potasio era el principal responsable. Al ingresar potasio en las células oclusivas, bajaba su potencial hídrico, y al bajar el potencial hídrico en la célula oclusiva, el agua se iba a mover desde las que rodeaban hacia la célula oclusiva. Y ahí quedaba, al entrar agua, quedaba turgente. Entonces, fíjense estos cambios de turgencia, estos movimientos de agua, digamos, la planta va regulando, tiene mecanismos para lograr presión de turgencia
allí donde sea necesario. En general, administrando o digamos, variando el contenido de solutos. Otro proceso, además de la fotosíntesis, que se ve afectado por la disponibilidad de agua, a lo mejor ya en menor grado, es la respiración. Tanto la respiración oscura, la respiración que realizan todos los tejidos, como la fotorrespiración, que vamos a ver en la parte de fotosíntesis, que tiene, digamos, es una vía, si bien se la conoce como respiración, es una vía diferente a la respiración oscura. Y, digamos, estas se ven afectadas en condiciones de déficit hídricos pronunciados. En general, un déficit hídrico puede llevar a una disminución inicial en la respiración, que después puede aumentar. Podemos considerar una disminución en la respiración si se fijan. Si se reduce la fotosíntesis, tenemos menos producción de azúcares, que puede estar afectando a la respiración, causando un descenso, pero después puede haber en algunos casos un fuerte aumento cuando la planta empiece a degradar, por ejemplo, almidón, y finalmente declina cuando ya la deshidratación es tal que produce una alteración en la composición de las membranas y en las estructuras de las mitocondrias que van a estar alterando el proceso de la cadena respiratoria. La transpiración obviamente se ve afectada por un déficit hídrico. Acá tienen la variación, este es un gráfico muy nuevo, como pueden ver, de un libro, pero era el único que les presentaba los tres procesos, ¿no es cierto? El potencial de la hoja, la fotosíntesis en líneas continuas y la transpiración. Y como habíamos visto, ven que la transpiración sigue el potencial de la planta, es decir, si la planta se deshidrata, la transpiración se reduce porque la planta cierra los estomas, y al cerrar los estomas también se ve afectada la fotosíntesis. Yo les señalo con la flechita y ustedes no ven. Entonces, fíjense, el potencial del agua disminuye, lleva a un cierre estomático que reduce la transpiración, y si se cierran los estomas, cae también la fotosíntesis. Entonces, están todos esos procesos relacionados. La actividad enzimática, la síntesis de nuevas enzimas, obviamente si está faltando agua es como que se frenan todos los procesos, y como les decía, puede haber hidrólisis de almidón que va a afectar que podría producir ese pequeño aumento en la respiración que a veces se ve. Pueden degradarse también las proteínas. Como consecuencia de la hidrólisis del almidón se pueden acumular azúcares simples y aminoácidos. La floración también se puede ver afectada en algunas especies. Al ir surgiendo el déficit hídrico se acorta el ciclo y se adelanta la floración, pero en otras simplemente, si son perennes, por ejemplo, podrían directamente no florecerse o retrasarse. El déficit hídrico en el momento de la floración, en muchos casos, acelera la senescencia, es decir, el envejecimiento de muchos órganos, y podría, acuérdense, la antesis se produce por una presión de turgencia de esos órganos en la flor de los pétalos. Si existe déficit hídrico, podría terminar antes esa antesis, viéndose afectada la fecundación, teniendo menor número de semillas o menor número de frutos totales. Otro proceso que ocurre en el déficit hídrico es la abscisión de hojas, que está relacionada con esta aceleración de la senescencia de la planta. Y tiene, digamos, la ventaja de que la abscisión es simplemente la caída de las hojas, de que al perder hojas la planta pierde superficie que está transpirando. Entonces, la poca agua disponible que está en el suelo se usa para abastecer
a las hojas más jóvenes. En general esta senescencia, esta abscisión de hojas se produce en las hojas más viejas, que ya tienen normalmente una tasa fotosintética más baja, que están más sombreadas porque se encuentran por debajo de las hojas más jóvenes. Entonces son las menos eficientes. Si falta agua, se acelera la senescencia de esas hojas más viejas, esas caen, y las hojas que quedan, digamos, son las más eficientes fotosintéticamente porque son más altas, más jóvenes, más expuestas a la radiación. Entonces quedan pocos órganos cuando está faltando agua en el suelo. Este proceso de abscisión ya lo vamos a ver porque se produce por interacción hormonal, está controlado. La absorción de nutrientes también se ve afectada por la disponibilidad de agua. Acuérdense que la planta toma los nutrientes que vienen junto con el agua que está absorbiendo de la solución del suelo. Si el suelo se está secando, vamos a tener un menor contacto ya entre los pelos radicales y la solución. Al tener menor contacto va a haber menor absorción. Pero, digamos, no es lo único que se ve afectado, sino que también el movimiento de nutrientes se hace junto con la corriente transpiratoria. Si la planta cierra los estomas para reduciendo la transpiración, el movimiento de agua en la planta se hace mucho más lento y los iones también se van a mover más lentamente. Entonces, por un lado la planta absorbe menos, pero también lo que absorbe se mueve más lentamente dentro del xilema. Y junto con los nutrientes, a veces se mueven otros compuestos que se sintetizan en las raíces, como algunas hormonas como la citocinina, que ya vamos a ver también más adelante, que tienen como lugar de síntesis los ápices radicales. Si hay poco movimiento de agua, el movimiento de la citocinina también se va a reducir notablemente. Y ya vamos a ver cuando veamos la asimilación del nitrógeno, el nitrógeno de la planta absorbe en forma inorgánica, se convierte generalmente en las raíces en dos tipos de aminoácidos, glutamina y asparagina, que son los que después se van a mover hacia el resto de la planta. El déficit hídrico va a afectar todo el movimiento de todos estos compuestos desde las raíces hacia la parte aérea. Se puede producir, pero va a ser mucho más lento, porque va a tener que ir difundiendo si no hay un movimiento acelerado debido a la transpiración. Otra característica que ocurre en condiciones de déficit hídrico era lo que estaba relacionado con la acumulación de solutos que dijimos antes, que se llama adaptación o ajuste osmótico. Y está dado por ese aumento en la concentración de solutos, pero es un aumento por síntesis de compuestos, como les decía, por ejemplo, de la prolina, que es el más difundido, y no es un simple efecto de la deshidratación, porque ustedes podrían ver, y pueden ver una célula se está deshidratando y dicen, está aumentando el potencial de solutos, están aumentando los solutos, pero en realidad no es que aumenta la cantidad de solutos, sino que al perderse agua, aumenta la concentración de esos solutos. En el caso del ajuste o adaptación osmótica, no es un efecto de aumento de la concentración porque pierde agua, sino que lo que aumenta es realmente la cantidad de solutos, que es un proceso, digamos, activo por la planta, donde la planta acumula solutos que le permiten bajar su potencial hídrico y mantener ese gradiente con el suelo para que pueda seguir absorbiendo agua. Y acá finalmente tenemos algunos casos, unos ejemplos donde un déficit hídrico moderado puede ser positivo. Como por ejemplo, en la calidad de algunos frutales, donde estimula la acumulación de azúcares. Puede aumentar en ciertas fases, ya en la maduración, el contenido de proteínas, por ejemplo, en el trigo.
En general aumenta el contenido de los metabolitos secundarios, que son compuestos que se producen en la planta como en situaciones de defensa frente a algún factor ambiental. Entonces, si aparece el estrés, la planta normalmente produciría estos metabolitos para defenderse de ese factor. Y en condiciones de déficit hídrico se estimula aumento de contenido de alcaloides, de gomas, de aceites esenciales, en algunos casos de aceite, por ejemplo en olivo. En soja podría aumentar el porcentaje de aceite por la semilla, por cada semilla, pero disminuye por hectárea porque vamos a tener menor número de semillas por unidad de superficie. Pero, digamos, en general, acumulación de metabolitos secundarios se tiende a ver favorecida por déficit hídricos moderados, no muy intensos, pero sí que estimulan una respuesta de la planta a ese ambiente adverso. Este tema, digamos, así como está en el programa, es como está en el libro de Sivori Montaldi Caso, que es el Montaldi más gordito. Creo que ya se los cargué en la parte de bibliografías, ahí en la sección de recursos. Tienen el link al Drive y está este libro. Así como está en el programa, lo sacaron de este. Entonces van a encontrar todos los puntos que están en ese libro. Si bien es viejo, pero digamos, sí, la explicación está bien y son vigentes los conceptos. Para los que quieran un libro en castellano, digamos, como referente para ir siguiendo, yo les aconsejo Las Convieto, que es el que está más actualizado y tiene bien los conceptos. El Salisbury también está disponible, ese no lo tengo en PDF. Voy a ver si lo puedo conseguir. El Bidwell lo tienen en PDF también. Está también en la sección de recursos. Y acá les agregué unas cosititas, nomás unas curiosidades. Esto no entra en el programa, pero les quería mostrar nada más, porque a mí me interesa. Existen algunas especies son como helechos, pteridofitas, que se conocen como resurrection plants o plantas de la resurrección, y lo que tienen es una capacidad notable para soportar la deshidratación. Fíjense, acá tienen la planta bien hidratada por el agua bien abastecida, y la van sometiendo a estrés hídrico. Acá ya tienen 17 días de estrés hídrico. La dejan de regar hasta que la planta se seca. Y fíjense, se seca completamente después de 18 horas, ya se va expandiendo. Después de 24 horas de rehidratación, fíjense cómo ya está casi como en las condiciones originales, y después de 2 semanas ya florece. Esta planta puede permanecer en condiciones de deshidratación hasta varios años, completamente deshidratada, en contacto con el agua para reactivar todo su metabolismo. Digamos, están siendo bastante estudiadas porque es muy interesante la tolerancia que tienen a la desecación, considerando que normalmente en muchas especies lo que ocurre al deshidratarse es una degradación de las proteínas, una desintegración de las proteínas que hacen que la planta después no pueda seguir con su crecimiento. Pero en estas tienen mecanismos que evitan la agregación, la coagulación de proteínas, y hacen que la planta simplemente quede latente, se deshidrata pero queda latente, todo íntegro su aparato bioquímico, para que después pueda retomar su crecimiento apenas vuelve a ser hidratada. En esa fase de deshidratación, como vamos a ver también más adelante, participa el ácido abscísico, que es ese inhibidor, es una hormona, pero es un inhibidor que es lo que le va a conferir en parte esa tolerancia a la deshidratación. Las hojas se van secando, se van curvando hacia adentro, se pierde la clorofila, y
acumula la sacarosa, retiene la sacarosa, que la sacarosa a veces funciona como un osmoprotector, evitando la desintegración del protoplasto, y aparecen proteínas que se llaman LEA, que es de Late Embryogenesis Abundant, que son proteínas que aparecen en las fases tardías de la embriogénesis, normalmente cuando la semilla, también, nosotros en la semilla de las plantas, de cualquier planta tenemos, al madurar la semilla se va secando, pierde muchísima agua, y eso es lo que le permite a la semilla quedar en estado latente. Si la semilla quedase con todo el contenido de agua que tenía al formarse, sería muy sensible a los cambios del ambiente. En cambio, al deshidratarse, entra en ese estado de latencia y puede permanecer así hasta que las condiciones ambientales vuelvan a ser favorables para el crecimiento de la planta. Acá aparecen también esas proteínas que en la semilla están protegiendo de la deshidratación y son las que van a mantener todas las proteínas en estado, digamos, evitando la agregación de esa proteína, la coagulación, que pierdan su estructura, de modo tal que después cuando simplemente se agrega agua, se rehidrata todo el protoplasto y pueden seguir con su crecimiento. Cuando se rehidratan, entonces se van expandiendo las hojas, la planta sigue expandiéndose y en 2 semanas ya puede alcanzar a florecer. Digamos, es una capacidad, digamos, son ejemplos extremos, pero es impresionante cómo pueden soportar hasta varios años una planta que uno la ve y dice, esta planta está seca. En cambio, tiene el mecanismo para proteger su protoplasto y después seguir creciendo. Acá esto es de otro trabajo. Este es un grupo que están trabajando en California y tienen unos trabajos muy interesantes porque van estudiando cómo se produce el crecimiento de las raíces en respuesta a la disponibilidad de agua del suelo. Acá tienen, este esquemita también está lindo porque pueden ver cómo va variando el potencial hídrico entre suelo, planta y atmósfera. Fíjense que en el suelo tienen los potenciales más cercanos a cero, es decir, los potenciales más altos, y a medida que vamos pasando por la planta, por las raíces, por el tallo, por las hojas, el potencial se va haciendo cada vez negativo hasta que llegamos al aire, que tiene potenciales muy bajos, que están muy retenidos. Y lo mismo si dentro del tejido vemos un corte transversal, vemos en la zona del xilema, tenemos potenciales más altos, es decir, menos negativos, y a medida que nos acercamos a la epidermis, estos potenciales son cada vez más bajos. Las plantas tienen esta capacidad de, si nos vamos a las raíces, de percibir la disponibilidad de agua en el suelo y tienen un mecanismo que se conoce como hidrotropismo, así como hablamos siempre de gravitropismo, de fototropismo, existe algo en las raíces que se conoce como hidrotropismo y es la percepción de la humedad y el crecimiento hacia las zonas donde hay más humedad disponible. Es decir, que las raíces tienen el mecanismo como para crecer hacia las zonas donde hay más agua, pero además tienen otra característica que se llama hydropatterning, que sería como la distribución de raíces en respuesta a la humedad, y es lo que permite que no solo las raíces se orienten hacia la región de más agua, sino que también las ramificaciones de las raíces se produzcan hacia la zona donde hay más agua y que no haya formación de raíces laterales hacia la región donde los poros están secos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que tienen que considerar que las raíces son órganos que no están fotosintetizando, que están consumiendo los carbohidratos producidos por la parte aérea, es decir, son órganos
costosos para la planta para mantenerlos, porque están consumiendo y no producen fotosintatos. Pero son fundamentales porque si las raíces dejan de explorar el suelo, de encontrar agua, toda la planta se muere. Entonces existen estos mecanismos de percibir la humedad y hacer que las raíces crezcan hacia la región con agua, pero también de regular las ramificaciones hacia la región donde todavía hay agua disponible. No tiene sentido hacer, digamos, sería un costo muy alto para la planta hacer una raíz en una zona de suelo seco. Entonces las raíces laterales se van emitiendo hacia la zona donde hay más humedad. Y a su vez, las raíces, no me acuerdo si les llegué a poner acá. No les puse. A su vez, en esta raíz que está creciendo con variaciones de humedad hacia un lado y hacia otro, lo que tiende a hacer es hacia el lado más seco, tienden a formar también aerénquima, es decir, espacios con aire, porque así reduce incluso más todavía la cantidad de células que están acá, que van a estar consumiendo carbohidratos y nos van a estar absorbiendo agua. Entonces, digamos, solamente quedan vivas las células en la región con más disponibilidad de agua, que es de donde se van a formar las raíces laterales. Es decir, que la planta, si bien la vemos así tan, como pareciese, digamos, nos parece, y son, bueno, no tienen inteligencia, pero nos parece así tan simple el organismo, pero en realidad tienen todos estos mecanismos para que, no moviéndose de ahí de donde están, puedan hacer el máximo aprovechamiento de recursos que tengan disponibles, ahorrándose lo que no va a estar produciendo un beneficio y administrando los pocos recursos disponibles hacia aquellos órganos que van a resultar en un beneficio para el crecimiento de la planta. Esto era, bueno, digamos, son un trabajo muy nuevo, este es del año pasado, que están haciendo, estudiando todos estos mecanismos de cómo hace la planta para percibir. Y dentro de esta percepción de agua, digamos, uno de los mecanismos que proponen se llama como mecanosensitivo. Y lo que dicen es que hay como proteínas en la membrana plasmática que cambian de configuración cuando la membrana plasmática se va separando de la pared. Es decir, mecanosensitivo, como que siente esa deshidratación si se va separando de la pared, la membrana plasmática, y le indica a la célula que está faltando agua, y entonces así puede percibir las regiones donde hay más o menos disponibilidad de agua. Y después también por cambios en el potencial hídrico hace que el agua se dirija principalmente hacia estas regiones en crecimiento. Incluso en un suelo seco se administra el agua de la raíz hacia esas regiones en crecimiento para que puedan seguir expandiéndose y explorando ese volumen de suelo donde todavía se pueden encontrar poros con agua. Bueno, con esto terminamos por hoy y nos vemos el viernes a las 8 para ver, empezar, ahora ya dejamos el agua del lado y empezamos con nutrición mineral. Vamos a ver cuáles son los elementos